Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están todos, todas? Espero que todos muy bien. Ya empezó. Bueno, van Voy a a hacer cerrar el... la sala de espera. Les voy a pedir a todos, por favor, que vayan apagando sus micrófonos, ¿ya? Para que podamos, de cierta manera, entendernos, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, los Muy bien, nuevos, los muchas gracias. antiguos. Qué bueno. Ya. Vamos a comenzar con una presentación por número 50.000. Yo sé que muchos me conocen, pero en estas clases introductorias siempre hay gente nueva que no me conoce. Así que vamos a comenzar mientras se conecta el resto. Vamos a comenzar con... me voy a presentar nuevamente. Ya retiré la sala de espera, así que si es que alguien se desconecta, ya no tiene que esperar y puede ingresar de manera inmediata. Mi nombre es Giovanni Valdivia, para los que no me conocen. Soy acupunturista, masoterapeuta. Ahora estamos estudiando nuevamente y seguimos con el área de la salud. Estamos estudiando quiropraxia, vamos en segundo. Y bueno, otras cosas y talleres que no tienen tanta relación con lo que hoy vamos a revisar. Por eso mencioné las cosas que tienen más relación con esta masoterapia. Hoy día vamos a revisar esta clase introductoria de masoterapia. Vamos a conocer aspectos fundamentales y algunas cosas que necesitamos comprender para comenzar a hacer masaje, si lo colocamos en algo más general. ¿Ya? Estamos acá en el centro Guanmin haciendo todo lo que tiene relación con la medicina china, la salud y algunas otras cosas que tienen relación con la piel también, hace más o menos unos 3 o 4 años, ¿ya? Así que con esa pequeña introducción vamos a comenzar. Bienvenidos todos y todas. Ahí veo algunos saludos, vamos a leer algunos. Les recomiendo que pongan en donde está mi pantalla, pongan en la parte superior derecha los tres puntitos anclaje, para que si se enciende un micrófono, el zoom no se vaya a esa parte y tengan la clase, o sea, la visión ahí, que yo puedo estar quizás mostrando algo y van a tener atrás la diapositiva, ¿ya? Y pueden cambiar de imagen una más grande pinchándola. Muchos conocen eso, otros no se manejan tanto. Así que por eso se los menciono. Eh, Como esto no es un monólogo, pueden hacer sus preguntas, encienden su micrófono, ya dicen su nombre, hacen su pregunta y ahí vamos contestando las preguntas. De igual manera, al final de esta horita vamos a dejar unos minutitos para hacer preguntas si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pregunta, le falta motivación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ivo, a Nicole, a Luis, a Sofía, a Fran, Odette, Luis Mancilla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Ya, como mencionaba el día de hoy tenemos esta clase introductoria que tiene relación con la masoterapia. ¿Ya? Que hay que entender conceptos básicos y conceptos de cierta manera en términos de salud para comprender a qué corresponde. ¿Ya? La masoterapia no es solamente hacer masaje, sino que tiene, como lo dice su nombre, tiene este masaje más ligado a una terapia o a un patrón. ¿Ya? Cuando generamos un plan de masaje o de masoterapia, vamos a generar ese plan dependiendo de las características de las necesidades de esa persona. En base a esas necesidades, vamos a generar pases
o maniobras que sean relacionadas para un principio terapéutico, una terapia, una finalidad, ¿ya? Como una suma, podríamos decir. Si tengo un 1 más 1, tengo que saber a qué corresponde este 1 más 1 para generar el resultado que sería el 2. Vamos a comenzar con un poquito de historia. Tengo acá, voy a bajar un poquito la música. Para comprender más o menos de dónde viene la masoterapia o dónde vienen los masajes. En términos generales y como muchas otras técnicas, los masajes o el comienzo de esto no solamente se le atribuye o se le podría atribuir a una variante, a una cultura o a un país, ¿ya? Al igual que muchas otras técnicas como la reflexología podal, por ejemplo, el masaje linfático, etcétera, etcétera. Todos estos masajes fueron eh, revisándose y se fueron depurando una técnica que viene desde muchas culturas. El masaje sería, de cierta manera, el lenguaje, ¿ya? Que nosotros podemos representar a través de nuestras manos, ¿ya? Y eso tiene una estrecha relación con el pasado. Ha existido desde siempre, no tiene sustituto y va a ser una técnica o una agrupación de técnicas que va a prevalecer en el tiempo. Esto ya lo vemos en nuestros días, en donde se hace hoy por hoy mucho masaje en todas partes, ¿ya? Lao Tse fue una de las personas que relató en escritos en los años 2700 aproximadamente antes de Cristo, relató pases que tenían relación con el masaje. También, obviamente, Hipócrates tiene también que se le asigna como el padre de la medicina, pero también hablaba de una estimulación que se realizaba a través de la piel, ¿ya? Obviamente, y también que está la conocida medicina tradicional china, que también en el libro del Emperador Amarillo, en el Huang Di Neiji, o el clásico del Emperador Amarillo, se habla también de características asociadas a un masaje o manipulaciones, ¿ya? Entonces tenemos de cierta manera que en ampliando el tema y yendo con esta introducción o un poco de historia muy en resumen, tenemos también que distintas culturas, también en Egipto, también los griegos, etcétera, etcétera, hacían manipulaciones que tenían relación con lo que hoy conocemos como masaje. Por ende, esto no solamente se le atribuye a una civilización o a un país en términos puntuales, sino que distintas culturas, como ya he mencionado, hacían maniobras parecidas o tienen de cierta manera una historia que se va desmenuzando para llegar a los conocimientos que tenemos hoy. China, por ejemplo, el masaje tuina. Hay el masaje descontracturante, el masaje linfático, el lomi lomi, etcétera, etcétera. Distintos masajes que se fueron depurando las técnicas y se fueron, de cierta manera, siguiendo un patrón, una ramificación o una estructura como yo mencionaba anteriormente. Bajo esa estructura se le fue dando distintos nombres específicos asociados también al conocimiento de quien estudiaba la técnica, al país también por otra parte, o la civilización que descubría de cierta manera una maniobra distinta, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales se podría definir el masaje como un conjunto de maniobras manuales, que también pueden ser mecánicas, aplicadas
en una forma metódica, siguiendo un patrón, siguiendo una rúbrica, en una parte específica del cuerpo o en su totalidad. ¿Ya? Si vamos a aplicar en una parte específica del cuerpo, tendría más relación con quizás una lesión. Si hay una lesión en la articulación del hombro, yo, por ejemplo, podría pensar que lo más correcto sería aplicarlo in situ, es decir, en la misma parte. Pero, por otra parte, también al conocer las distintas cadenas musculares, podríamos pensar que quizás no necesariamente lo podríamos realizar in situ, sobre todo cuando hay patrones asociados al dolor. Ahí podríamos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, hacer manipulaciones en la articulación del hombro o hacer manipulaciones en la articulación del cuello o en la musculatura del cuello para generar eh, que baje la sensación de dolor o movimientos que tengan relación con la biomecánica del cuerpo, pero además que lleguen a esa zona que queremos tratar. ¿Ya? En términos generales, entonces, revisamos que, y para ir cerrando esta introducción y esta historia un poco, revisamos que hubieron distintas culturas, voy a colocar un poquito de música, distintas culturas que tienen relación con este masaje o con los primeros indicios de masaje. Ya, acá tenemos algunas fotografías de lo que yo mencionaba anteriormente: masaje terapéutico, el Art of Massage, el Juan D. Neiji, textos o papiros más bien dicho, que están ligados a los países en Egipto, la cultura más bien dicha de Egipto. Acá también vemos una lámina, que en esta lámina de cierta manera está una información, un lenguaje en una extracto de un papiro, pero también tenemos una especie de masaje, o podríamos decir reflexología podal, en la mano también acá, ¿cierto? Y hay otros que están en la parte facial. Entonces, en términos generales, todas estas culturas contribuyeron a generar lo que hoy por hoy conocemos como masaje. No tiene un origen específico ni tampoco se le atribuye a un país de forma completa, ¿no? Sino que a distintas culturas que fueron desarrollando estas maniobras o esto que conocemos hoy como masaje. ¿Ya? Quizás no utilizaban el nombre masaje, hay distintas variantes de donde viene el nombre masaje también, pero el mecanismo de cierta manera era el mismo. Algunos tenían relación un poco más con, ¿cierto?, con la presión, otros más con un movimiento deslizante, otros más con un golpeteo, otros más con una tracción, etcétera, etcétera, pero en términos generales se habla de los primeros patrones del masaje. Según grandes personajes que tienen relación con el masaje o con el estudio de estas técnicas, Fritz en el 2014 él menciona que el masaje terapéutico es una medicina o una disciplina, más bien dicho, científica, que hace referencia a la modalidad de un masaje específico o tratamiento específico que tiene relación con lo que habíamos hablado anteriormente, con un desequilibrio, podríamos hablar, muscular, con un desequilibrio óseo, con ambos, ¿cierto? O con algo que más sería quizás una corrección postural, por ejemplo. ¿Ya? Castro también en el 2012 dice que este masaje tiene más relación con la fisioterapia. Ahí, en términos generales, en otros países la fisioterapia es lo que se podría decir en Chile como la kinesiología. ¿Ya? De cierta manera, yo pienso que es algo más complejo o más completo que solamente la kinesiología.
¿ya? Pero se le atribuye a la fisioterapia, que se define como también un conjunto de movimientos sistemáticos, de una repetición, ¿ya? Que pueden ser manuales o mecánicos mediante, ¿cierto?, algún ejercicio específico, alguna maquinaria, algún herramienta quizás también podría ayudarnos, y que se va a practicar en la zona correspondiente que tiene relación con los tejidos blandos, ¿ya? O con la articulación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de cierta manera ya sabemos que el masaje tiene un inicio, para ir terminando las ideas, tiene un inicio en distintas culturas, y también los estudiosos hablan de patrones específicos asociados a lo saludable, como la fisioterapia, ¿cierto? Como la medicina también, la biomecánica, la estructura del cuerpo, anatómico, óseo, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla también de que el efecto de este masaje va a tener efectos importantes, o de cierta mirada más científica, se habla que estas maniobras que nosotros vamos a realizar tienen distintos efectos en el cuerpo, y esos efectos hablarían de la capacidad o del significado del masaje, es decir, de la importancia o del resultado satisfactorio para el cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos de los efectos, también podríamos decir por qué o cuáles serían las características de que un masaje bien estructurado, bien realizado por un profesional, tendría estos efectos saludables y tendría este resultado beneficioso, ¿ya? Entonces ahí con esta información nosotros podemos entender por qué funcionaría un masaje, y que no solamente sería algo al azar, o algo quizás con efecto placebo, por ejemplo, ¿ya? Tiene efectos sobre la piel, tiene también efectos sobre el dolor. Como efectos sobre la piel es uno de los órganos, o se conoce en la medicina más convencional como un órgano el más grande de todo el cuerpo, ¿ya? Es de cierta manera una envoltura que tiene nuestro cuerpo y que nos ayuda en distintas actividades, como moverse, como estar de pie, y también como dije anteriormente, envoltura o envolver todo lo que está de manera interna. La piel tiene una gran inervación sensitiva, es decir, si yo me rasco en esta zona, si me golpeo en una zona fuerte, va a generar una estimulación, va a generar un concepto, que ese concepto va a recibir de cierta manera una respuesta, como el ejemplo que yo decía anteriormente. Si yo realizo una estimulación, ¿cierto?, a través de una manipulación en la piel, voy a tener un 1+1, por ejemplo. Y el efecto de saber la maniobra que tengo que realizar en esa zona va a ser el resultado, que sería el 2, algo específico para esa estimulación, ¿ya? ¿Qué otro efecto también? Efecto a través del dolor, ¿ya? La utilización de distintas maniobras o de masaje para tratar una patología asociada a un dolor también es uno de los resultados o de los procesos estudiados para entender por qué funciona el masaje. El dolor se define como una experiencia desagradable muchas veces, pero también está asociado a algo sensitivo, a algo sensorial, y hoy por hoy se han hecho estudios en donde se avala que hay procesos emocionales que también tendrían relación con esta sensación del dolor.
por ejemplo, ¿ya? Entonces, entre los mecanismos podemos mencionar que tiene efectos analgésicos, ¿ya? Mediante esta estimulación que realizamos anteriormente por intermedio, ¿cierto?, del tacto, de la palpación de la piel. Entonces, estos dos que están acá en la imagen estarían de cierta manera estrechamente relacionados. ¿Qué otros más efectos tendría para comprender por qué el masaje funciona? Efectos sobre el músculo, ya no los vamos a leer todos completos para ir avanzando. Efectos psicológicos y emocionales, como yo mencionaba anteriormente. Efectos que tienen relación con sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema circulatorio, ¿ya? El sistema linfático. Desde ahí, por ejemplo, en el sistema linfático viene estas maniobras que están relacionadas con las linfas. Hay un micrófono encendido. Lo vamos a revisar. Ya, hay varios micrófonos encendidos, lo estoy apagando. Ya, recuerden que tenemos que tener nuestro micrófono apagado para que nos escuchemos y entendamos la idea. Voy a seguir. Entonces mencionaba que hay distintos efectos. Efectos sobre los músculos, ¿cierto? Lo más clásico, lo que más se podría pensar. Efectos psicológicos, emocionales, que se relaciona con el alivio de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de patrones que tienen relación con lo psicoemocional, con lo psicológico, ¿ya? Y también, como dije anteriormente, con procesos de el cuerpo en sí, sobre sistemas como el sistema pulmonar, el sistema linfático, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen, a través de las manipulaciones, va a haber un efecto que se va a generar en el flujo sanguíneo, por ende en la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como indicaciones del masaje tenemos las maniobras o las indicaciones musculoesqueléticas que se hacen en los dolores, por ejemplo, ya en las contracturas, en las algias, en los esguinces, tendinopatías, etcétera, etcétera. Sobre el sistema nervioso, ya en donde tenemos también hipertonía, hipotonía, alteraciones nerviosas, trastornos del sistema nervioso periférico, parálisis, parestesia, etcétera. Circulatorias, ya trastornos circulatorios, obviamente, hematomas, edemas, etcétera, etcétera. Respiratorios, también, que tienen relación si aplico una técnica específica en la zona de los pulmones, por ejemplo, en la zona posterior de la espalda, movilizaciones de secreciones cuando hay, por ejemplo, una técnica específica para sacar o expulsar la flema, obstrucciones bronquiales, etcétera. Digestivas también cuando hacemos maniobras en la zona abdominal, en la zona de los riñones, la localización de los riñones, o en la zona más abajo, urogenital, cerca de la zona de la ingle, cerca de los genitales, etcétera. ¿Ya? Estreñimiento, espasmos intestinales, etcétera. Y otros que hoy por hoy están muy en la actualidad muy de moda, como los estéticos. ¿Ya? Ahí tendríamos algunas manipulaciones que se hacen en la cara, como los masajes que se hacen para la retención de líquido, los masajes que están ligados a la cultura japonesa, como el yoga facial, los que están ligados a la medicina china, como las ventosas, la guasha, ¿cierto? Los estiramientos que podemos hacer con nuestras manos. Entonces la indicación del masaje es
bastante extensa en donde vamos a poder realizar distintas maniobras dependiendo de lo que queremos resolver. Tipos de masajes, como mencioné anteriormente, y para ir avanzando en esta clase introductoria, vamos a tener distintas maniobras o distintos masajes, como mencioné anteriormente, que se van adjudicando a algún país o alguna cultura específica en base a su rama, a su conocimiento, a su experiencia. Tenemos los tailandeses, el ayurvédico, el tuina, el shiatsu, las piedras calientes también, los descontracturantes, el masaje champi que es de origen indio, el lomi lomi o el hawaiano, etcétera, etcétera. Un millón de maniobras o manipulaciones que tienen relación con distintas miradas de estos masajes o manipulaciones. Aquí vemos algunos nombres, tipos de masaje y algunas fotografías asociadas a lo que estoy mencionando. Continuamos. Cuando hablamos de un masaje específico, que yo lo mencionaba anteriormente, tenemos que generar un concepto o un plan. Para generar ese plan o desarrollar ese plan, la primera instancia va a tener una importancia en donde evaluamos las necesidades. Es decir, llenamos una ficha, hacemos una anamnesis con el paciente, en donde vamos a recopilar las distintas características que podrían estar asociadas a lo que el paciente quiere. Como por ejemplo, un tipo de dolor específico. ¿Ya? Si vamos a masajear una zona específica, si es un masaje con alguna variante específica, si es un masaje asociado solamente a una zona o a el cuerpo completo. Luego de evaluar estas necesidades o lo que el paciente o el cliente, como quieran llamarlo, busca, nosotros en base a toda esta información vamos a ir como al paso 2, por decirlo de cierta manera, en donde vamos a desarrollar un plan. Ese plan va a tener las características asociadas a lo que el paciente necesita, lo que evaluamos en un primer paso. Luego de eso, el paso siguiente sería ejecutar el plan, que va a ser realizar las maniobras, las citas, a qué hora va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estaría en la ejecución de ese plan. Y el paso número 4 sería ir evaluando de manera constante, después de nuestra sesión, podría ser con nuestro paciente o solos, para posteriormente conversarlo con el paciente, va a ser la evaluación, ¿ya? Que ahí vamos a tener que evaluar específicamente si las necesidades que estaban como un paso 1 se han resuelto o hay algún tipo de avance, ¿ya? Entonces, paso 1, paso 2, 3 y 4, y la evaluación es muy importante. Muchas veces, ¿cierto? Me voy a hacer un masaje y me hago un masaje de cuerpo completo, un masaje que puede ser relajante, ¿perfecto? Muchas veces no se evalúa y no se llega a este paso porque vamos una sola vez y pedimos quizás un masaje relajante, entonces no vamos a volver a ese espacio. Pero cuando hacemos masoterapia le vamos a dar una importancia más específica, en donde tenemos que sí o sí hacer esa evaluación. ¿Para qué? Para saber si nuestro plan, si nuestra ejecución de plan ha tenido los resultados satisfactorios. De lo contrario, lo que tendríamos que hacer es reevaluar nuestro desarrollo de ese plan que realizamos. Es decir, podríamos cambiar las manipulaciones, ¿ya?, con otras manipulaciones que quizá fueran más específicas para cumplir con esa necesidad del paciente, ¿ya? Luego
de eso también tenemos que encontrar o saber algunos indicios. Estamos haciendo una pincelada de muchas de las de los factores, de los contenidos que tenemos que conocer. También tenemos que saber, importantísimo, el dolor. ¿Ya? ¿Qué tipo de dolor es? Si es que nosotros vamos a tratar un dolor específico. Si nosotros vamos a hacer quizás un masaje más relajante, tenemos que, de cierta manera, saber cuáles son las zonas más relajantes, como por ejemplo la zona facial, la zona cervical, la zona de la cabeza, la zona de los pies, la zona de las manos, por ejemplo, que van a ser zonas que tienen una importancia grande con las zonas que yo puedo masajear, ¿cierto? Y puedo generar un efecto más relajante, ¿ya? Con eso también tenemos que conocer, como dije anteriormente, algunas patologías, o más que patología, nociones del dolor. El dolor, de cierta manera, que es un mecanismo de alerta, ¿cierto? Va a encender esa alerta específica en una zona cuando algo no anda bien, ¿ya? Es una alarma, una luz roja que se va a encender. Si por ese motivo tenemos que se enciende esa luz roja y pasa una semana o 2 semanas y esa luz sigue encendida, automáticamente nosotros tenemos que entender que ese mecanismo de alarma, que también es un mecanismo de defensa, necesita una observación específica. Es decir, que necesitamos ir a donde un médico o una persona que nos evalúe ese mecanismo o esa respuesta, ¿ya? Los tipos de dolores son varios. Acá tenemos algunos. Vamos a leer algunos, como por ejemplo el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, el dolor referido, que todos van a tener características distintas. Como por ejemplo el dolor referido, que es un dolor o un malestar que se siente o se percibe en un sitio diferente al del origen. Por ejemplo, podríamos tener características de un dolor difuso, un dolor que está alejado del foco original y que no sigue específicamente un trayecto nervioso, pero podría sí seguir un trayecto muscular. Y ahí estaría la importancia también de saber más o menos un poco de la musculatura o de anatomía para comprender por qué ese dolor, ¿cierto?, de hombro o de articulación de hombro podría estar estrechamente relacionada con la articulación de cuello, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser por las fibras quizás de uno de los músculos más conocidos que está en esa zona, o de los músculos más grandes de esa zona, como por ejemplo el músculo trapecio, por ejemplo. El dolor neuropático, que va a tener características de dolor espontáneo, es un dolor persistente y de tipo neuropático. Los signos y síntomas, por ejemplo, serían dolor quemante, dolor con una sensación eléctrica, esa especie de hormigueo o parestesia, ¿ya? Sensación de rigidez o sensación de calambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí hay algunas características, síntomas y algunos ejemplos abajo. ¿Ya? Como por ejemplo el nociceptivo somático, que tendríamos un esguince, una tendinitis, una fractura y que se diferencia de las características de los otros. Por ejemplo, este es un dolor que está bien localizado, específico, ¿ya? Es superficial o profundo, dependiendo de a qué está asociado, de lo que mencioné anteriormente, un tendón, ¿cierto?, un músculo o más óseo. Y está también relacionado con el estímulo. Aquí algunos tipos de dolor, ¿ya? Y también aprender un poco a leer patrones específicos o asociados al cuerpo.
Como por ejemplo, en uno de los textos más asociados a la medicina más convencional, se habla de las zonas irradiadas, ¿ya? Que también tendrían relación con los dermatomas, con los miotomas, en donde una estructura o una parte del cuerpo podría, ¿cierto?, tener una relación. Si nos vamos a otra mirada, que a mí me gusta ir complementando, en la medicina tradicional china ahí están los canales, como los vemos acá, ¿ya? Que son más lineales, pero también existen los canales de los tendinos musculares. Cuando se habla de tendino muscular se hace una combinación entre tendón, músculo, ¿cierto? Y toda la fibra en términos generales. Y ese patrón también podría tener relación si lo llevamos o lo comparamos con algo de esto que estamos revisando, ¿cierto? Esa fibra muscular o ese segmento o conjunto muscular que tiene, ¿cierto?, una agrupación específica por algo, por ejemplo, voy a inventar para hacer una alza de brazo, ¿cierto?, una flexión, extensión, etcétera. Entonces, esa agrupación, de cierta manera, va a tener un camino, por decirlo, ¿ya? Y ese camino podría entregarnos patrones específicos de que ese dolor persistente o esas características que revisamos en la lámina anterior podrían estar asociadas, fíjense qué interesante, a un órgano específico. Este es solamente uno de los esquemas, pero hay muchas variantes, ¿ya? Y hay mucha información sobre el dolor específico en una zona, ¿ya? Como por ejemplo Travel and Simon, que hablan de los puntos gatillo, ¿cierto? En donde hay, de cierta manera, una sensación de dolor a la palpación. Por ende, hay una estimulación que si yo hago va a generar una consecuencia, una inflamación, una parestesia, un enrojecimiento, etc. ¿Qué? ¿Te pisó? Esta Hay un madre, por micrófono favor. encendido. Ya viste que eso quería algo. Vamos a ver el micrófono encendido. Recuerden apagar sus micrófonos ya. Hay el dolor por la fibromialgia. ¿Cuál sería? Pregunta Oscar Zamora. Hay una combinación de dolores que tienen relación con la fibromialgia. Si lo miramos desde la mirada de la medicina más alópata o más convencional, no hay un inicio específicamente, ¿ya? Se habla de que es un conjunto de síntomas y signos. Hay muchos pacientes que los mandan al psicólogo o al psiquiatra, porque también se cree que esa sensación de dolor completo no está asociada solamente a uno, sino que podría ser algo emocional, algo psicoemocional, pero también a algo neuropático. Entonces, en la fibromialgia se habla de que el dolor específico, como es en todo el cuerpo, no a la vez, pero puede doler todo el cuerpo, también habría un conjunto de esos principios. Es decir, podría ser por algo más emocional, podría ser por un órgano específicamente, podría ser por algo que tenga relación con la musculatura, con una deficiencia congénita, con una deficiencia ósea, con una deficiencia muscular, etcétera, etcétera. Entonces, a muchos pacientes también se les manda al psicólogo porque algunos estudios piensan o postulan que puede ser algo más psicológico, ¿ya? Que la persona de cierta manera crea, lo podríamos comparar como de cierta manera para ejemplificar con una enfermedad autoinmune, donde tu propio cuerpo de cierta manera se intenta defender de algo que el mismo cuerpo crea, de cierta manera y en términos generales para que se entienda la idea.
Entonces, por ende, esto podría ser algo, o algunos textos e información postula que podría ser algo que el mismo paciente se crea esta sensación. Por eso no tiene un inicio específico o no tiene con claridad se crea por esto, no tiene con claridad una causa. Podría ser distintos factores, ¿ya? Contestando la pregunta que hacían ahí en el chat. Acá, volviendo a la información, si se fijan, por ejemplo, en la zona 1 estaría con una conexión de los pulmones y los bronquios, ¿cierto? Aquí tenemos la zona 1 y acá la zona por anterior y por posterior. Entonces, si hay un dolor específico en esta zona o se irradia en este recorrido, podríamos mencionar o podríamos aludir que podría ser de pulmón o de bronquios. Obviamente que estos son esquemas que hay que complementarlos con otra información, como por ejemplo con la capacidad broncopulmonar. Si es que efectivamente la persona tiene un patrón, llega a nuestra consulta, tiene un patrón broncopulmonar, le cuesta respirar, por ejemplo, estoy inventando signos o síntomas, le cuesta respirar, tiene dolor en esa zona, podríamos de cierta manera pensar que tiene relación con los pulmones y los bronquios, ¿ya? Este esquema no necesariamente es algo específico y para determinar, sí, es pulmón, ¿ya? Como en todas las cosas en la medicina siempre se deben contrarrestar y colocar en columnas para ir entendiendo un poco qué podría ser, ¿ya? De hecho, los mismos test en la kinesiología o en la fisioterapia se hacen test, el test de Clark, el test de Apley, etcétera, distintos test que se van a hacer para comprobar de cierta manera un patrón. Ya no necesariamente con que el test salga positivo quiere decir que hay una deficiencia o que es lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Entonces eso también se debe complementar con otras características, con lo que consultamos, con el análisis, cómo se ve la zona, si hay, si está más, Ahora puedo jugar más sopa y letra. blanca, más roja, más asociada al frío. Jaime. No. Ahí de nuevo un micrófono encendido, ahí lo apagué. Ya, continuamos. Entonces va a estar asociado a distintos factores. Ya, acá en la imagen que vemos, esto habla de que cada una de las zonas podría estar asociada a un órgano específico. ¿Ya? Las maniobras del masaje en términos generales vamos a encontrar que hay las más básicas o las primeras que se van aprendiendo son algunas de las que vemos acá en la pantalla, en donde hay maniobras de roce, maniobras de fricción, de presión, amasamiento, percusión, vibración, etc. Cada una de esas maniobras va a tener una característica específica. Las maniobras de roce las vamos a hacer para esto. Vamos a comenzar con una sesión de masaje con maniobras de roce, vamos a terminar con unas maniobras de roce, etcétera, etcétera. Y también para la realización correcta de las técnicas de masaje o en la masoterapia, tenemos que entender que la dirección del movimiento como parte importante, la presión de la técnica y el ritmo de la maniobra, que va a estar asociada a una duración y a la frecuencia o a la repetición del movimiento, va a tener una significancia. Desde la visión, desde la biomecánica, los componentes fundamentales que actúan en esa maniobra tienen relación con la fuerza de presión y con la fuerza del deslizamiento. ¿Ya? Ahí veíamos un esquema
Y acá vemos algo más específico en donde se habla del ángulo de incidencia que va a estar asociado para cada una de las maniobras, ¿ya? Como por ejemplo, el deslizamiento en las maniobras de roce superficial van a tener, ¿cierto?, un ángulo de 0 a 15. Eso quiere decir de la posición de mi mano en la comparativa con el cuerpo, ¿ya? Ese ángulo es el que yo voy a darle para hacer una maniobra específica. Por ejemplo, en los deslizamientos más de roce profundo, mi ángulo es un poco mayor, va a llegar aproximadamente a los 35 grados, ¿ya? Y cada una de esas va a tener un ángulo específico. Ángulo de 90 cuando ya hago presión, ¿cierto? Fuerza y presión en una maniobra, cuando quiero quizás hacer una maniobra de empuje, una maniobra de presión, o en las maniobras a veces de tracción también se realiza este ángulo mucho mayor a los que vimos anteriormente. La calidad o las características de la piel también es otra cosa que debemos conocer, ¿cierto? La musculatura y algunos aspectos que ya he mencionado anteriormente. Saber qué vamos a mover, qué implicancia tiene realizar una maniobra de rotación en la zona escapular, en la zona abdominal, etcétera, etcétera. Entonces también aprendemos un poco de anatomía, ¿ya? Porque es fundamental para después conocer o saber qué estamos haciendo. O ejecutar también este plan que yo mencionaba anteriormente. ¿Cómo está compuesta la piel? Ya vemos que uno de los efectos fundamentales pasa por este órgano, el órgano más extenso del cuerpo, que es la piel. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por distintas capas: la dermis, la epidermis, la hipodermis. ¿Cuál es la más superficial? La epidermis. ¿Cuál es la media? La dermis. ¿Cuál es la más profunda? La hipodermis. También tenemos que conocer esos aspectos para, de cierta manera, tenerlos presentes a la hora de hacer un masaje. Si hay una lesión abierta, si hay un hematoma específico en esa zona, o si llegan con algún examen para ir más o menos enterándonos de la patología del paciente. En base a eso vamos a escoger un lugar o vamos a obviar o no vamos a hacer masajes o manipulaciones en esa zona, en esa contraindicación, en esa lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Estructura ósea también, partes del cuerpo, los huesos, anatomía, de cierta manera también es fundamental que conozcamos. Y las maniobras in situ, las maniobras de roce, que ahí generalmente los masajes comienzan siempre con los roces superficiales o uno de los segmentos o subdivisiones, como quieran llamarlo, de las maniobras de roce. Roce, ¿cierto? Como dice su palabra, es rozar. Ahí, dentro de esta maniobra, están los pases suaves o neurocutáneos, las frotaciones, los vaciados venosos, por ejemplo, roce nudillar, roce a mano plana, roce de antebrazo, roce hipotenar, etc. Va a ser el roce más la zona que estoy utilizando, ¿cierto?, de mi cuerpo. Y ahí de cierta manera se compone este roce, el roce nudillar, roce mano plana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí hay algunas imágenes de lo que serían de cierta manera estos roces o maniobras de roce con las distintas subdivisiones. Aquí vamos a ver unos extractos de unos videitos en donde estamos haciendo de cierta manera amasamientos, ¿cierto? Amasamientos en una zona específica.
vamos a colocar de nuevo, amasamientos en la zona de la extremidad para una patología específica, para una disfunción, como mencioné anteriormente. Acá tenemos en el otro también un extracto de ¿cierto? Maniobras que se realizan en una zona específica, ¿ya? En la zona acá lumbar y sacra aproximadamente. Variaciones que realizamos, ¿cierto? Con la parte de nuestra mano, una frotación. Si es más rápido, si es más lento, ¿ya? Generalmente lo más rápido va a estar asociado a generar un calor, por ejemplo, ¿ya? También cuando se hace con un aceite específico que tiene la capacidad de generar ese calor, aceite rubefaciente, por ejemplo. Y cuando lo hago más lento, voy a no generar esta fricción y quizás busco otro patrón o hay dolor, ¿cierto? Si hay una inflamación, ¿ya? Yo a esa inflamación, de cierta manera, que podría estar asociado al calor o definirlo como calor, yo no voy a querer generar más calor. Al contrario, ahí estaría la teoría, por ejemplo, del frío y del calor. Cuando en una inflamación me pongo una bolsa fría o en una deficiencia muscular me pongo calor. ¿Ya? Con la manipulación o con la maniobra, con la herramienta que yo voy a utilizar, con el aceite, con todo lo que sea adicional, yo también voy a seguir un principio en ese masaje, ¿ya? Y en ese masaje voy a seguir un principio que tiene relación quizás con una maniobra específica, con un dolor específico, ¿ya? El aceite rubefaciente para generar calor cuando hago quizás más superficial y más rápido. El aceite quizás de origen más frío, cuando yo quiero generar, ¿cierto? O bajar la inflamación, ahí quizás mi maniobra va a ser más profunda, ¿cierto? Y más lenta. Y a la inversa, más superficial y más rápida para generar calor o frío. Todo va a depender de la maniobra que yo voy a realizar, ¿ya? En el zonas de presión en las cejas. En el masaje tuina también se hace este masaje cuando se hace masaje facial y se presionan puntos específicos como de vejiga, ¿cierto? Puntos extras, yuyao al medio de las cejas y punto asociado al término de la ceja. Se presionan 3 zonas o también se podría masajear toda la zona, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué hora es? Estamos casi listos. Bueno, en esta clase vimos un poco de introducción de lo que corresponde a este nuevo curso que vamos a realizar que tiene relación con la masoterapia como lo fuimos conociendo. Hoy día vimos solamente algo pequeño, teníamos solamente una hora y vimos una pincelada de lo que es este curso que comienza la próxima semana. En el curso les puedo comentar que vamos a ver los parámetros o el contenido que fuimos revisando hoy día, ¿ya? Pero mucho más extenso. Obviamente vamos a hablar un poco de historia, un poco de las manipulaciones y también vamos a ver varios videos, ¿ya? Mucho más extensos que este porque estos son solamente un extracto y una pincelada. La idea es que logremos y aprendamos a generar la maniobra específica tanto de la parte más teórica como de la parte más práctica. Cuándo aplicarla y por qué aplicarla. Ahí estaríamos explicando como yo decía anteriormente, ejecutar o crear un plan, ¿ya?
cuando hago una maniobra más de fricción, cuando hago una maniobra más de un roce superficial, cuando hago una presión, etcétera, etcétera. Generalmente siempre, y como dije antes, en esta especie de línea de tiempo se comienza con roces superficiales en donde yo voy tomando contacto con el paciente o con los síntomas, con el cuerpo, etcétera. Voy también, ¿cierto?, aplicando, si es que lo voy a hacer con un aceite, voy a ir esparciendo de cierta manera también el aceite y eso me va a servir para comenzar con las maniobras de roce superficial. Luego de eso vendrían las zonas de transición, que van a ser las zonas del medio del masaje, en donde ahí voy a generar las maniobras más complejas o las maniobras que tengan asociadas más características para esa sintomatología, ¿cierto? Las maniobras más de fuerza, las maniobras más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en esta línea de tiempo, de cierta manera, voy a terminar con los roces superficiales o igual o parecido a lo que como comencé, ¿cierto? Entonces habría algo, si lo llevamos a una especie de movimiento, ¿cierto? Habría un movimiento mucho más calmado, ¿cierto? Luego están las transiciones o las maniobras mucho más de golpe, de profundización, de manipulación, etcétera, etcétera. Y luego voy a terminar nuevamente, al igual que el principio, con estos roces superficiales. ¿Ya? Ahí también voy a retirar, por ejemplo, el exceso de aceite con una toalla de papel. ¿Ya? Yo generalmente siempre cubro la parte de los glúteos con una toalla de papel inserta en la ropa del paciente para, uno, no manchar con aceite la ropa y dos, con esa misma después la extiendo hacia la parte de arriba y limpio, por ejemplo, todo el aceite, por ejemplo. ¿Ya? También conocemos qué materiales utilizamos, con o sin guantes. Hay muchas personas que lo hacen sin guantes, hay otras que lo hacen con guantes. Yo lo hago con guantes, los masajes, porque siempre mi masaje está ligado a otros procesos. Después de, por ejemplo, de hacer el masaje, yo coloco acupuntura, por ejemplo, o hago otra técnica. Entonces, generalmente yo siempre lo hago con guantes, ¿ya? Y con esto finalizaríamos esta clase introductoria que tuvimos el día de hoy. Ya les voy a mostrar y vamos a hablar de algunos aspectos. Déjenme revisar acá. Les voy a mostrar las piezas que nosotros vamos a... voy a compartir pantalla. Lo que tiene relación con el curso. Ya, como les mencioné anteriormente, en este curso vamos a ver un poco de introducción, vamos a ver un poco de historia, vamos a ver qué es el masaje terapéutico, efectos del masaje en este contenido, maniobras básicas, tipos de masaje, la biomecánica del masaje, ángulos de incidencia, fuerzas y que tienen relación con el deslizamiento y con la presión, con el ángulo que mencionamos anteriormente. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver también, acá está lo otro, la otra parte del contenido, los pases suaves, las frotaciones, los que se conocen como peinado, ¿cierto? Vaciado con las manos, contrapuestas, roce superficial, nudillar, fricción, etcétera, etcétera. ¿Ya? También, obviamente, aprendemos a llenar una ficha y ver, obviamente, videos prácticos de cómo se van haciendo las técnicas. ¿Ya?
Este curso, como yo mencioné anteriormente, va a comenzar la próxima semana. ¿Ya? Comienza, aquí tengo el detalle. Comenzamos el sábado 4 de julio desde las 19:30 a las 21:30. Son 2 horitas de clase. Hoy día tuvimos una y una pincelada, como mencionaba anteriormente, en esta clase introductoria. Pero las clases son de 2 horas y son 5 clases. En total van a ser 10 horas todos los sábados en el mismo horario de 19:30 a 21:30. Y obviamente se va entregando la grabación de la clase. Ustedes reciben un mail de la grabación de la clase, el PDF, ya que vamos a revisar en cada clase. Eso lo reciben al otro día. ¿Ya? Al igual que esta clase también, ya como mañana es día sábado, yo creo que ya el lunes la van a recibir, reciben la grabación, que es un link, ¿ya? Porque como la clase es extensa y no se puede enviar por mail, entonces se sube a una nube virtual y en esa nube virtual ustedes van a tener el acceso. Entonces le llega un link, ¿cierto? Con la clase. Esta clase grabada, yo creo que lo más probable sería el día lunes, ya porque mañana es día domingo. Entonces el lunes les llega un correo. Al correo que ustedes se inscribieron, ya les llega el link para que puedan ver la clase nuevamente o puedan descargarla también si es que estiman conveniente. Ya, entonces acá están las fechas como les mencioné anteriormente. Próximamente también, si bien este es un curso que se realiza completamente online, vamos a tener, sobre todo por la manipulación y por las técnicas, si bien vamos a ver videos, vamos a tener también pronto unas clases que van a ser presenciales para las personas que puedan estar en Santiago o puedan concurrir, pero las que no y que también estén interesadas las van a poder ver en vivo. Es decir, que yo voy a realizar de cierta manera las maniobras, las técnicas, y ustedes las van a poder ver presencial, los que puedan estar en Santiago, y a través de Zoom los que estén interesados y no puedan viajar, ¿ya? Así que eso también lo vamos a hacer pronto, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Si es que alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, ahora la pueden realizar. Y si no, de lo contrario, lo dejamos hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta o consulta que quieran realizar? Voy a aprovechar de tomar tecito. Ya, chicos, no hay preguntas. Me parece que quedó todo súper claro. Bueno, chicos, por mi parte me despido. Que tengan un buen fin de semana. Espero verlos pronto en algún taller, en este mismo curso, en alguna otra oportunidad. Inscríbanse siempre en las clases introductorias. Siempre estamos haciendo clases introductorias, entretenidas y de distintas cosas para que ustedes también tengan mucho más conocimiento, aprendan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me despido entonces, que tengan un buen fin de semana. Bueno, lo que Profesor, queda... ¿Sí? buenas tardes. Hay algunas preguntas en el chat, pero de todas maneras le pregunto yo por acá. Tengo A dos ver, preguntas. Una es el valor del curso y lo otro es cuál es el guante más pertinente para trabajar ya. la terapia. Súper. A ver, vamos a ver todas las preguntas. No había... Recién me apareció el globito de las preguntas. Ya, los primeros son saludos, los voy a leer todos. Los primeros son saludos, saludos, saludos. Lo de la fibromialgia, ¿cuál sería el dolor? Ese ya lo contestamos. Terapias complementarias, menciona el cerebro y la médula espinal procesan de forma normal y amplificada las señales de dolor. No proviene de un daño físico, lesión o inflamación en los músculos o articulaciones, sino de una especie de error de calibración en el sistema nervioso que percibe estímulos normales como dolorosos. ¿Ya? Eso dice terapias complementarias.
Sería entonces un dolor nociceptivo, pero no se ha encontrado una causa específica desde la fibromialgia, desde lo que yo sé específicamente. Entonces se le atribuye a, como dije yo anteriormente, una especie de parecido a las patologías autoinmunes, que el mismo cuerpo a través de un estímulo crea una especie de respuesta, ¿ya? ¿Cuáles son los guantes más adecuados para trabajar el masaje? Yo trabajo con guantes de nitrilo, lo más que apegado a la mano, ¿ya? Porque están por tallas. Una vez me pasó, que siempre lo cuento, una vez me pasó que una persona era alérgica al látex, ¿ya? Ella no sabía que era alérgica al látex y yo menos. Entonces, bueno, yo le pregunté y me pasó hace tiempo ya. Y no, me dijo que no era alérgica a nada. Entonces yo tenía mi cajita de guantes, me puse los guantes de látex, empecé a hacer las maniobras y después tenía que hacer la acupuntura. Y claro, empezó en la zona de lumbar, empezó a crear una reacción alérgica. Entonces, obviamente, fue algo contraproducente. ¿Ya? Muchas personas podrían, como yo mencioné en este ejemplo, podrían no tener nociones de que son alérgicas al látex. ¿Ya? Entonces, desde ahí cambié los guantes a los guantes de nitrilo, los que venden en las partes de insumos o en la farmacia. Y es más difícil, porque también estuve investigando, es más difícil que personas sean alérgicas al nitrilo. Hasta el día de hoy han pasado como unos 4 años y no me ha pasado nunca más que una persona sea alérgica ahora al nitrilo. Los guantes de látex los dejé de utilizar. Los guantes que vienen con polvo también, esos también podrían crear una alergia. Hay unos que vienen con polvo, ¿cierto? Con un polvo específico que es para que no se peguen, ¿ya? Están los guantes de exámenes también, que tienen un material distinto. Hay unos de PVC, me parece. Hay unos desechables que son de una fibra parecida a las bolsas de basura, que esos son los que generalmente vienen cuando uno se tiñe el pelo, ¿cierto? Pero yo utilizo los de nitrilo, ¿ya? Del color que sean, pero los de nitrilo no me ha pasado nada con los pacientes, ni cuando hago una punción, que yo podría decir que podría quizás haber una contaminación un poco más o una predisposición a una contaminación, podría ser porque una punción, pero con ese no me ha pasado nada. Así que desde mi experiencia, el más recomendable yo diría que es el de nitrilo porque, como dije antes, según mi experiencia, no he tenido problemas. No así con los de látex, ¿ya? Porque hay personas que son alérgicas al látex y a mí ya me pasó y esta persona no lo sabía. Sofía Leito, muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y disposición. Excelente la clase. Qué bueno, Sofía. Qué bueno que te gustó. Ivo, ¿y es totalmente teórico o hay algo de práctica? Como mencioné anteriormente, este curso es completamente online. La práctica la vamos a tener en videos en este mismo curso. Y después, una vez que finalice este curso, vamos a hacer una instancia en donde es presencial. Ahí están las dos opciones, de que es en Santiago, en la comuna de Providencia, ahí en el centro Guambina. Entonces ahí están las dos instancias. Si una persona por ese motivo puede viajar en esa fecha determinada y estar ese día en la clase presencial, perfecto, ¿ya? Pero si otra persona le interesa esa clase práctica y no puede viajar o no puede estar presencial, de cierta manera, la puede ver a través del Zoom, ¿ya? Siempre estamos generando esas instancias también presenciales, pero muchas de las veces que hemos generado cosas prácticas, hay muchas personas que son de afuera, entonces no hay gran personas que puedan venir presenciales, entonces por eso generamos las instancias de esa manera.
Si hacemos una clase, por ejemplo, hace poco, bueno, no hace poco, hace ya varios meses hicimos algo que tenía relación con la medicina china y se los cuento para complementar con la moxibustión, que es la aplicación de calor. ¿Ya? Entonces, generamos también la instancia de que las personas que pudiesen estar presenciales, ¿cierto? Estaban ahí y hacíamos las técnicas específicamente para esas personas. ¿Ya? Con otros como la auriculoterapia, la reflexología, hemos hecho lo mismo, ¿cierto? Esta instancia que podría ser presencial y la persona, como práctica, ¿no? Y la persona que no puede también acceder a la grabación porque está en vivo, vamos respondiendo las preguntas, vamos mostrando con la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso era para complementar lo que preguntaban acá por el chat. Valor, no sé si está Alejandra por ahí, pero yo no tengo el valor específico, pero aquí en el chat o en el grupo de WhatsApp, ahí les van a entregar toda la información. No son cursos específicamente, o sea, caros, ¿ya? Para que ustedes lo sepan como otros. Obviamente, también mencionarles que lo vamos a separar por módulos, ¿cierto? Y la masoterapia se estudia en muchas horas, ¿ya? Entonces lo más probable es que después hagamos la parte 2 en donde vamos a complementar lo que no hemos visto en la parte 1. Pero es fundamental la parte 1 para conocer todo la base, ¿ya? Tenemos que tener una base de algunos aspectos que yo mencioné anteriormente para después entender por qué estoy haciendo la maniobra de masaje, ¿cierto? O en qué dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, en dirección de la fibra muscular, etcétera, ¿ya? La hora, preguntan acá, la hora ya la mencioné, son todos los sábados, comenzamos desde el próximo sábado, son 2 horas, sí, de 19:30 a 21:30. La grabación queda grabada, se envía a sus mail y el PDF también. Ya, Nicole dice muchas gracias, súper claro, interesante, qué bueno que les gustó, Nina también, excelente como siempre, qué bueno que les gustó, gracias por la clase, Fran, qué bueno, a todos que les haya gustado. Profe, datos de aceite, yo utilizo por ejemplo el de almendras, claro, el de almendras es el más utilizado siempre y el más en términos generales, pero yo puedo comprar un aceite específico o tener, por ejemplo, yo tengo 3, de cierta manera. Tengo uno que es, bueno, no tengo más, porque tengo algunos que no he usado. Pero es bueno tener uno rubefaciente, que son los aceites que generan calor. Jengibre, los voy a nombrar algunos. Artemisa, que es el que ocupo yo. En el centro Guanmin hay uno de Artemisa, que es el que ocupo yo. Jengibre, Artemisa, la cúrcuma, el ginseng, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les nombré el de los de té verde, ¿cierto? También. Ahí esos son de calor. El aceite rojo que se encuentra en los donde venden insumos de acupuntura, por ejemplo, ¿cierto? El clásico. De hecho hay unos parches, etcétera. Todo eso cuando yo hago fricción voy a generar calor. ¿Ya? Entonces ahí estoy cumpliendo y aumentando un principio terapéutico. Si por ejemplo, si hay una rigidez en un brazo, esa rigidez va a estar asociada a un calor o a un frío. A un frío, ¿cierto? Está rígido, ¿cierto? Está rígido, entonces yo moviendo, voy a generar calor. El movimiento, ¿cierto? Está asociado a un calor. Entonces yo estoy contrarrestando con un principio terapéutico. Esto está frío, ¿cierto? Hay una rigidez, hay una contractura, por ejemplo, ¿cierto? Una rigidez. Y cuando muevo, se me empieza a pasar, dicen las personas, ¿cierto? El movimiento está generando calor. Entonces, si yo froto esa rigidez con calor, yo voy a aportar, ¿cierto? Algo adicional. Y además lo hago, por ejemplo, superficial y rápido. Voy a estar generando bastante calor para esa rigidez.
Es lo mismo que el mismo concepto que se utiliza en la medicina china, en la medicina convencional, ¿ya? En donde hay una deficiencia muscular, ¿cierto? Que te colocan calor, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, calor. Después de que hiciste todos los ejercicios, ¿cierto? Eso se podría inflamar o se inflamó, ¿cierto? Y ahí te colocan frío, por ejemplo, ¿cierto? Siempre se va a contrarrestar. Y los de frío serían, por ejemplo, el con esencia de eucaliptus, el de menta, el de hierbabuena, todos esos aceites que parecía la sensación de alcohol. Cuando tú te aplicas alcohol y te soplas y sientes como internamente ese frío, esa misma sensación se siente en esos aceites. Entonces es bueno tener unos de frío y unos de calor para aportar ese beneficio que yo quiero lograr en el cuerpo, ¿cierto? Volviendo al ejemplo, si hay una rigidez, calor, ¿cierto? Si hay una inflamación que se traduciría como más parecida al calor, ¿cierto? Yo no voy a generar más calor, al contrario, ¿cierto? Yo voy a querer bajar esa inflamación. Y ahí sería una maniobra más lenta quizás, más profunda quizás, y con un aceite que genere esa sensación de frío, ¿ya? Eso, y bueno, en el centro Guanmin, datos de aceite, en el centro Guanmin venden uno de Artemisa y también donde vendan insumos de médicos también van a encontrar aceites, ¿ya? Muchas gracias por compartir sus conocimientos, dice Nicole, y Samsung, muchas gracias, todo súper claro. Ya, ahí leí todas las preguntas, consultas no había visto antes que estaban ahí en el chat. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ya chicos, ahora sí entonces, me despido, que tengan un buen fin de semana, lo que queda. Yo creo que ya el día lunes van a recibir la grabación de la clase para que la puedan ver nuevamente en el mismo mail en el que se inscribieron. Los que participaron y los que no también lo reciben. Ya. Me despido, que estén muy bien, un abrazo a todos, nos vemos pronto y buen fin de semana. Chao, chao.